Hola, muy buenas a todas, a todos. Esta actividad está dedicada especialmente, ¿no es cierto?, a quienes quieren profundizar y poder optimizar las distintas formas y recursos para apropiarse del conocimiento sobre, ¿no es cierto?, el concepto de liderazgo. En esa perspectiva, esta es una presentación de más o menos, ¿no es cierto?, 15 minutos, en el cual vamos a hacer una sucinta revisión de aspectos más específicos sobre, ¿no es cierto?, la perspectiva del liderazgo para poder inferir estrategias, ¿no es cierto?, para el desarrollo profesional docente, que es sin duda nuestro propósito final. Como objetivo, reitero, es profundizar en las concepciones del liderazgo educativo a objeto de comprender su sentido, que es algo muy importante y que yo particularmente pongo mucho acento, pues hoy día estamos, ¿no es cierto?, bombardeados de cuestiones instrumentales, funcionales, pero pocas veces ¿no es cierto?, nos paramos o reflexionamos sobre qué sentido tienen estas. eh, a objeto de poder, ¿no es cierto?, delimitar o por lo menos tener mucha claridad conceptual acerca de qué entendemos por liderazgo, dado que sin duda es un término, yo diría, bastante paraguas para abarcar distintas acciones que no siempre se identifican con el concepto en sí. Eh, Así, por ejemplo, ¿no es cierto? Hoy día el liderazgo supone hacer referencia a un término que se caracteriza esencialmente por la polisemia, por el enrevesamiento terminológico y la complejidad que éste tiene, ¿ya? Entre las razones que se esgrimen, ¿no es cierto?, es que la misma procedencia del término, que no es castizo, no es castellano, ¿ya? Y se ha ido integrando, ¿no es cierto?, de manera progresiva y ya es casi un término muy ¿no es cierto?, usado en distintas partes. ¿Ya? Por otro, ¿no es cierto?, si uno hace un recorrido respecto al concepto, ya en 1974 Stotler, un investigador, ¿no es cierto?, del liderazgo de las organizaciones en general, decía o concluía que existían tantas definiciones como personas que habían tratado de definir el concepto, ¿ya? Y esto se mantiene. Si ustedes buscan o hacen un ejercicio rápido, ¿no es cierto?, en Google sobre el concepto de liderazgo y después, no sé, te paran una hora o poco más y se van a encontrar ya que aumentó la cantidad de términos. Es relevante decir, ¿no es cierto?, que dado esta riqueza de diversidad conceptual que a veces complejiza, que a veces, ¿no es cierto?, confunde, ¿ya? Tiene también una delimitación, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, dando una visión global sobre el liderazgo, especialmente organizativo escolar, ¿ya? Actual. Eh, Respecto de los rasgos que definen, ¿no es cierto?, comúnmente comprendido en la comunidad educativa y que constituyen perspectivas más aceptadas sobre el liderazgo, se pueden inferir a partir de las siguientes afirmaciones, ¿ya? Primero, un proceso de influencia, ¿no es cierto?, cuyos componentes son quien la ejerce, quienes son sujetos a ella, y por lo tanto hablamos del líder y de sus seguidores, ¿ya? El tipo de influencia ejercida, ¿no es cierto?, implica que debe producirse algún cambio en los seguidores, ya sea en su motivación, competencias, carácter, todo provocado, según esta definición, como consecuencia de algún acto realizado por el líder. Otra bastante más sucinta y fácil, yo diría, recordar y poder siempre tener presente es la capacidad para influir en otras personas para el logro de objetivos. ¿Ya? Una definición bastante más, ¿no es cierto?, creativa, dado que apela al arte. Es, ¿no es cierto?, dice allí, el arte de influir sobre la gente para que trabaje con entusiasmo en la consecución de un objetivo en pro del bien común. Es bien atractiva, interesante, coloquial, sí, la definición, ya en donde aparecen, yo diría, acepciones que son muy cercanas a lo que es, en definitiva, el verdadero liderazgo. Por otro lado, ¿no es cierto?, liderazgo educativo, particularmente como aquel que influye en otros para hacer cosas que se esperan mejorarán los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Ahí hay clara, ¿no es cierto?, intención de esa influencia, en el sentido que estamos situados, ¿no es cierto?, fundamentalmente en mejorar los resultados del aprendizaje de los estudiantes. Otra definición, ¿no es cierto?, más bien usando un término que nosotros en Chile generalmente no lo tenemos muy anclado, que es la función de dinamización, que en definitiva quiere decir movilizar, cómo, ¿no es cierto?, darle movimiento a una organización o a un grupo, ¿ah?
para generar su propio crecimiento, en función, naturalmente, de un proyecto compartido, de una misión, ¿no es cierto? Yo diría consensuada y en donde nos sentimos todos representados. Otra definición, ¿no es cierto? Dice entendido como un proceso por el que se muestran a los colaboradores a través de la conducta personal del directivo y una visión sobre el centro. ¿Cuál es el camino a seguir en sus actuaciones formales e informales para que haya un sentido a lo que hacen y logren los propósitos del centro? Esto es interesante, dado que, ¿no es cierto?, no solamente sitúa ¿no es cierto?, ese proceso, ¿ya?, a través de la conducta personal del directivo, sino fundamentalmente, ¿no es cierto?, hace alusión a los ámbitos formales e informales, ¿ya? Eh, Hago una pequeña, ¿no es cierto?, reflexión respecto a que el liderazgo nace de la organización informal, no es algo, ¿no es cierto?, que está en la estructura de la organización, ¿ya? Sus orígenes tienen que ver precisamente, ¿no es cierto?, con, podríamos llamar en educación, al currículum oculto organizativo, o a la micropolítica, ¿ya? También, ¿no es cierto?, otra definición tiene que ver como el liderazgo que se presenta hoy como una función de influencia, que resulta de la convergencia, ¿no es cierto?, de tres variables: el líder o los líderes, el grupo de seguidores, ¿no es cierto?, y la situación o contexto donde están, ¿ya? Esas son básicamente, ¿no es cierto?, otra definición más rica porque sitúa, o por lo menos perfila, ¿no es cierto?, componentes del liderazgo a tener en cuenta. Bueno, respecto con qué acciones o atributos han opinado actores escolares. Esta es una investigación que yo siempre hago referencia y que la hice, ¿no es cierto?, en la sesión sincrónica, en el sentido de que pocas veces hay investigaciones que le preguntan a profesores, a directores, a docentes, en general, a lo que, ¿no es cierto?, son los, yo diría, los agentes más importantes en la organización formal de la educación, sobre qué es el liderazgo. Y aquí hay una lista, ¿no es cierto?, de bastante extensa y densa de acciones: lograr, conseguir, alcanzar, aparece, ¿no es cierto?, dirigir, conducir, guiar, movilizar, arrastrar, dinamizar, promover, y así, aunar, convencer, persuadir, que son acciones muy propias del liderazgo, por no decir, ¿no es cierto?, las más vitales, ¿ya? Influir, que ha sido siempre la manera de poder, ¿no es cierto?, yo diría, acercarse de manera mucho más precisa acerca del concepto de liderazgo. Y otras que están más cerca de la gestión, como organizar, gestionar, coordinar, crear. Crear muy propio del liderazgo, dado que el liderazgo está asociado con el cambio, ¿ya? No con la mantención de acciones fundamentalmente, con el cambio, con la innovación, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, y otras que la verdad que también están más cerca de la gestión, por ejemplo, controlar, ¿ya? En general, ¿no es cierto?, hay un listado de, yo diría, de acciones o atributos que nos ayudan a profundizar más sobre las distintas formas como ven actores, ¿ya? Si ustedes se fijan o profundizan, ¿no es cierto?, van viendo los distintos opinantes: director de una escuela, director de secundaria, ¿no es cierto?, profesor de primaria, profesor de educación infantil, director de secundaria en general. Pueden ver, ¿no es cierto?, que ahí están representados algunos roles muy importantes en lo que es la organización escolar, tanto de primaria como secundaria, ¿ya? ¿Con qué habilidades, no es cierto?, o finalidad han opinado esos actores escolares respecto al liderazgo? Bueno, la que aparece, ¿no es cierto?, con mayor prevalencia es la capacidad de dirigir, ¿ya? De hecho, generalmente, ¿no es cierto?, el liderazgo se asocia y frecuentemente con dirección. Ahí está siempre, yo diría, el término en uso, aunque no es precisamente eso el liderazgo, pero está siempre ubicado en la capacidad de dar dirección, ¿ya? Plasmar, conseguir, ¿no es cierto?, otra de influencia, gestión, organización en general, ¿no es cierto?, aparecen ahí como las capacidades, yo diría que mayormente tienen, yo diría, más frecuencia. El carisma, representante, dinamiza, el líder como potenciador, etc. También, ¿no es cierto?, aparecen a continuación otras más que a mí me llamaron la atención en esta investigación, en el cual aparece, ¿no es cierto?, en menor grado, por ejemplo, el motivar, el entusiasmar, el persuadir, el implicar, el ser un modelo, los valores. Me llama poderosamente la atención, ¿no es cierto?, dado que el liderazgo sensu estricto implica, ¿ya?, fundamentalmente motivar,
implica, ¿no es cierto?, persuadir y sobre todo no hay liderazgo neutro, todo liderazgo representa de alguna u otra manera un proyecto valórico. ¿Mm? Entonces llama la atención que ven al liderazgo más bien, ¿no es cierto?, bastante neutro y no es así. ¿Mm? ¿Ya? Bien. También se les preguntó en esta investigación, ¿no es cierto?, sobre las creencias, que algo que, ¿no es cierto?, está presente en todo el discurso y en toda la actividad, yo diría, del profesorado y de la forma como nos organizamos en la escuela, en los liceos, en las instituciones educativas, ¿ya? Y llama la atención también, ¿no es cierto?, las creencias aceptadas, ¿ya? Ahí aparecen los valores democráticos y participativos, deben estar siempre presentes, dicen, ¿ya? Los líderes son personas dinamizadoras. Existen muchos tipos de liderazgo. El líder educativo sabe de lo curricular y pedagógico. Qué interesante, ¿no es cierto?, que por lo menos haya una creencia aceptada, que el liderazgo en las organizaciones escolares tiene que ver fundamentalmente con la esencia o con la naturaleza de las organizaciones escolares, que es, ¿no es cierto?, el ámbito curricular y el ámbito de la pedagogía, ¿ya? En desacuerdo, el liderazgo autoritario es más efectivo. En el liderazgo uno manda y el otro dice el resto obedece, ¿ya? El liderazgo consiste en mandar y ordenar, gestionar es lo mismo que liderar, ¿ya? Solo el director debe desarrollar habilidades de liderazgo. Bueno, ¿ya? En general, ¿no es cierto?, llama la atención que felizmente están en desacuerdo respecto a eso y entiendo que probablemente ustedes también lo estén, ¿o no? ¿Mm? Bueno, desde este último tiempo, ya hace unos, diría prácticamente 10 años, 15 años para ser más preciso, ¿ya? Se empezaron, ¿no es cierto?, el ministerio, la política pública, se empezó a fijar lo importante que era el liderazgo como dirección, ¿ya? En los países anglosajones se ha desarrollado bastante más desde hace mucho tiempo. De hecho, gran parte de la investigación inicial del liderazgo proviene del Reino Unido, proviene de Estados Unidos, proviene, ¿no es cierto?, de países anglosajones, ¿ya? Dado que su estructura, ¿no es cierto?, está muy localizada en el director, del principal, ¿ya? Y desde ahí, ¿no es cierto?, se han ido traduciendo, se han ido interpretando todos los avances y también se han replicado en investigaciones. Fruto de aquello y de otros investigadores también en nuestro ámbito, especialmente la red de investigación y liderazgo mejor escolar RILME de España, ¿no es cierto? Algunos investigadores, tanto chilenos como latinoamericanos, ¿no es cierto?, han puesto el tema de la dirección y el liderazgo como aspectos vitales para poder seguir, ¿no es cierto?, potenciando estrategias de mejora en la escuela, ¿ya? Y desde ahí, ¿no es cierto?, ya en el 2005, 2004 se creó el primer marco para la buena dirección, allí así se llamaba, ¿ya? Luego ahora en el 2015, casi iniciando 2016, se lanzó, ¿no es cierto?, el marco de la buena dirección y liderazgo escolar, lo que habla muy bien respecto a cómo estamos leyendo, ¿no es cierto?, en parte las políticas globales y el acento en que el espacio de dirección escolar es un espacio clave, ¿ya? Y de ahí, ¿no es cierto?, se han generado los estándares que en particular tienen más bien, no son, ¿no es cierto?, a ver, no son prescriptivos, son más bien orientaciones, ¿no es cierto?, que buscan un poco enmarcar ciertas funciones, ciertos roles, como el liderazgo del sostenedor, como el liderazgo del director. ¿Ya? Y eso es fácil, ¿no es cierto?, conocerlo, saberlo y poder indagar acerca de esos distintos estándares. Es interesante que puedan ustedes también hacer un análisis del contenido de esas definiciones, si realmente tienen que ver con la esencia del liderazgo o son más bien parte de lo que se denomina gestión o dirección, ¿ya? Ahí siempre, ¿no es cierto?, hay un espacio eh, un tanto, yo diría, confuso, un tanto que se superponen cosas. Ahora, obviamente, ¿no es cierto?, como se ha dado cuenta, gestión, organización, dirección y liderazgo son ámbitos yo diría, de trabajo directivo importante y muchas veces se solapan, pero son distintos. ¿Ya? Bueno, cómo se ha medido también es otra cuestión que interesa y hay, ¿no es cierto?, distintos cuestionarios, distintos instrumentos y que van, ¿no es cierto?, agregados a mediciones de aprendizaje y se les pregunta a la comunidad. Aquí les muestro un poco, ¿no es cierto?, lo que es esta prueba internacional TIMSS, ¿ya? En donde también aparecen, ¿no es cierto?, dimensiones y preguntas del liderazgo directivo. Cuando referimos al liderazgo directivo estamos refiriendo fundamentalmente al director,
¿ya? Ese es un poco, digamos, en quién se focaliza. De ahí, ¿no es cierto?, el adjetivo de directivo. Y ahí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, eh, cómo como índice, el factor eh, definición, comunicación y monitoreo, ¿no es cierto?, de las metas educacionales, es el índice empleado para el análisis. Luego, ¿no es cierto?, eh, eh, cómo se mantiene la disciplina, el apoyo docente, ¿no es cierto?, cómo hay mejoramiento escolar y perfeccionamiento directivo, como el factor. Y luego algunas definiciones, ¿no es cierto?, mejor dicho, dimensiones, en que se desagrega. Y luego la cuestión más operativa, más operacional concreto, cómo se pregunta acerca de ello, ¿no? Promover la visión, ¿no es cierto? Y las metas educacionales, desarrollar las metas curriculares, supervisar, ¿ya? Algo parecido, pero con menos, ¿no es cierto? Yo diría densidad, pero sí señalando cuál es la dimensión, liderazgo técnico pedagógico, ¿no es cierto? En el SIMSE yo rescaté una bastante antigua, no sé si sigue vigente, pero en general es para ilustrar un poco, ¿no es cierto?, cómo se ha ido operacionalizando la medición de este, yo diría, de este ámbito de acción. Y ahí tiene, ¿no es cierto?, evaluación y apoyo del aprendizaje, ¿no es cierto?, como índice, el involucramiento y, ¿no es cierto?, y promoción del desarrollo docente. Ahí tenemos, obviamente, una característica que tiene que ver con el sentido de este curso. Finalmente, para ir cerrando, ¿no es cierto?, esta actividad, darles con ¿no es cierto?, un cuadro sinóptico que en algún momento desarrollé para poder dar una visión lo más global, pero, ¿no es cierto?, relacionada con el liderazgo. Entonces, hemos ido evolucionando, ¿no es cierto?, en términos de no solamente fijándonos en el individuo, sino fundamentalmente estudiando la interacción para conocer el liderazgo, más que el individuo, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, hemos ido transitando del poder posicional a la libertad para optar, que es parte del liderazgo como esencia, a diferencia del concepto de dominación, en el cual, ¿no es cierto?, hay coacción o obediencia sin ninguna, digamos, condición, ¿ya? Y de esa manera también ese lenguaje ha ido variando desde subordinados, seguidores y colaboradores, a quienes de alguna otra manera, ¿no es cierto?, son influidos por el líder o por un grupo de personas, ¿ya? También, ¿no es cierto?, desde el punto de vista llamado del contexto, cómo la estructura organizacional ha ido variando a la infraestructura social, que en definitiva ahí en ese espacio se mueve el liderazgo, ¿ya? Y naturalmente esas son deudoras, ¿no es cierto?, de las distintas políticas, ¿ya? Podemos pensar en la estructura de políticas de arriba hacia abajo y de la infraestructura social, ¿no es cierto?, probablemente políticas que van de abajo hacia arriba o hacia el lado, ¿ya? Pero en definitiva todo llega, ¿no es cierto?, que toda explicación del liderazgo, todo concepto de liderazgo no puede estar exento de que se trata de lograr propósitos, ¿no es cierto?, objetivos, fundamentalmente metas, ¿ya? Y eso tiene que ver con la práctica. Como para finalizar, ¿no es cierto?, nos quedan prácticamente un par de minutos, ¿ya? Decirles que y pedirles si pueden, ¿no es cierto?, hacer un mapa conceptual con las distintas referencias que hemos dado, con las distintas presentaciones. Ahí hay un ejemplo así gráfico, ahí también hay un link en YouTube para que puedan, ¿no es cierto?, en definitiva mapear el concepto o las concepciones del liderazgo, ¿ya? Y por último, aquellos muy interesados y que gusten de escuchar, ¿no es cierto?, pueden acceder a un podcast de nuestros compañeros Sergio Aldame y Álvaro González, ¿no?, quienes comentan habitualmente de manera coloquial y amena, ¿no es cierto?, los principales avances en el conocimiento sobre el video escolar. Ahí les dejo, ¿no es cierto?, un capítulo que está dedicado precisamente al liderazgo escolar en sus inicios y las 7 claves o 9 claves, ¿no es cierto?, para liderar. Bueno, con eso, ¿no es cierto?, me despido. Espero revisen y analicen, ¿no es cierto?, con bastante, yo diría, detalle los recursos que hemos puesto con bastante, yo diría, atención acerca de conceptualizar bien el liderazgo, porque eso nos ayuda naturalmente a entender el sentido que tiene el desarrollo profesional docente, siendo un ámbito muy clave del liderazgo el desarrollo profesional docente en cualquiera de sus manifestaciones, ¿ya?